José Manuel Restrepo Abondano, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Bueno, ministro, muchas gracias por el espacio. Lo primero que quiero preguntarle es sobre un concepto de la superintendencia financiera. Usted ayer mencionaba que la Super dijo que entre beneficiarios reales, cuando el beneficiario real es el mismo, no hay necesidad de hacer una oferta pública de adquisición. Mi pregunta puntual es, en el caso del negocio Ecopetroliza, ¿la Super ya dijo que este negocio constituye un beneficiario real o es lo que usted mencionó ayer es un concepto de la Super anterior? No, básicamente, aquí más que concepto, lo que hay que hacer es ver la perspectiva legal. Volvamos al decreto 2555 del 2010, que consagra que en la medida que el beneficiario real de la participación accionaria de ISA a ser vendida a Ecopetrol es la nación y que la misma será transferida a Ecopetrol, cuyo beneficiario real es a su vez la nación, existe la excepción a la luz de ese decreto 2555 en el sentido de que la adquisición de dichas acciones constituye entonces una transferencia entre un mismo beneficiario real y por ende no está sujeto al procedimiento de la OPA. Eso fue lo que se consulta a la Super y en la consulta ellos señalan que efectivamente es el mismo beneficiario real. Ok, perfecto. Entonces no hay que esperar un concepto nuevo de la Super con respecto a ese tema. Y lo segundo que le quiero preguntar es, se había dicho durante los debates en el Congreso y durante los últimos meses de la negociación que XM iba a tener que escindirse de ISA para llevar a cabo el negocio. Y digamos que eso en el sentido de que XM es el que dice por dónde va y quién maneja y por qué, por la vía de qué empresa va la energía. Entonces, digamos que nunca ha sido bien recibido por el mercado que ISA sea el dueño de XM y ahora mucho menos con Ecopetrol, que es un potencial generador de energía. ¿Por qué no se escindió? Y si eso tuvo que ver con poder hacerlo más rápido y poder cerrar el negocio, como ustedes lo decían ayer, en las próximas 3 semanas si les dan las cuentas. Separemos la historia. Antes de la operación siempre ha existido esa inquietud. O sea, esto no es derivado de la operación. Ha existido la discusión al interior de ISA. Segundo lugar, Ecopetrol tiene unos compromisos derivados de la promesa de este contrato de compraventa. ¿Cuáles compromisos? Primero, con base en los conceptos de la CREC, hacer un proceso de desinversión gradual y ordenado de la comercializadora de energía en un tiempo ágil y prudente con la debida diligencia. Segundo, en la generación no hay preocupación porque debería estar somos conscientes de que la generación que tiene hoy Ecopetrol es autogeneración. No es el caso de una generación que esté conectada a la red nacional, es autogeneración de Ecopetrol. Habiendo dicho eso, ¿qué compromiso queda también del contrato de compraventa? Reconocer que XM es hoy un operador mayorista de energía, que sigue siendo parte de ISA, y lo que se va a hacer es a fortalecer la estrategia de gobierno corporativo para independizar operaciones XM-ISA, garantizando una respuesta a inquietudes que han existido, repito, desde antes de esta operación. Ministro, una tercera con respecto al pago. Usted ayer hablaba que el pago será en dólares y que se va a monetizar gradualmente. Hay una expectativa de, digamos, si logran cerrarlo en las próximas 3 semanas, como es el objetivo de ustedes y de Ecopetrol, ¿cuándo se recibiría ese primer pago y si va a ser un único pago la operación o cuántos pagos de parte de Ecopetrol van a recibir? Esta operación arranca con la firma de la compraventa, que ya se hizo, y el cierre. El cierre previsto es hasta el 6 de diciembre de este año. Quiere decir que podríamos ir hasta el 6 de diciembre de este año. Vamos a hacer el esfuerzo para, cumpliendo con todos los procedimientos, los pasos, las garantías, digamos, los compromisos que tenemos para ir avanzando en este proceso de cierre. Una vez se realice el proceso de cierre, o dicho de otra manera, el proceso de cierre supone dos pasos: la entrega del recurso y la entrega de las acciones correspondientes. Esa entrega del recurso será, o ese proceso será en dólares, y lo que haremos es que se recibirán a través de las cuentas que el gobierno nacional tiene a nivel internacional en dólares y se irán trayendo al país de manera gradual, se irán monetizando en el país de una manera gradual, ordenada, cuidadosa, para ser responsables de que no exista un movimiento abrupto en el mercado cambiario colombiano. Perfecto, ministro. Valery tenía algunas preguntas también.
Listo, ministro. Bueno, ya habiendo pasado por el negocio de ISA y Ecopetrol, me gustaría preguntarle a usted sobre la reforma tributaria. Se habla ya de casi 200 proposiciones al proyecto de ley que aún no inicia debates, ministro. ¿Qué mensaje le envía usted al Congreso sobre este trámite y si le preocupa que haya, digamos, tantas proposiciones, incluidas reformas laborales, ajustes a los TLC, entre otros? ¿Qué mensaje quiere enviarle al Congreso? Muy importante, Valeria, esa pregunta, por varias razones. Primero, porque tenemos que reconocer que el escenario natural de la democracia para el debate de los proyectos de esta naturaleza es el Congreso de la República. Y tenemos que ser respetuosos del Congreso de la República. El Congreso de la República está en su derecho, además, de hacer proposiciones. Lo que es muy importante es el análisis que hacemos de las proposiciones. Nosotros hemos venido analizando en la subcomisión de coordinadores, en la comisión de coordinadores y de ponentes, cada una de esas proposiciones, validando si efectivamente cumplen con el propósito o no del proyecto de inversión social, y claramente si no lo cumplen, pues no serán validadas, no serán adoptadas dentro del proyecto de ley de inversión social. Hemos querido además que el proyecto siga siendo y persista en esa intención de que sea un proyecto sencillo, simple, fácil de entender, que tiene una coherencia, un tema de independencia desde lo fiscal, un tema también de generación de ingresos permanentes y un tema de atención en lo social, en donde el uso y la fuente tienen que estar conectados y que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas. Eso lo vamos a seguir sosteniendo y manteniendo. No se trata de rellenar el proyecto como si fuera un arbolito de Navidad, pero claro, hay que hacer el debate y hay que respetar la presentación de proposiciones por parte del Congreso de la República. Para ser franco, tiene incluso mucho menos proposiciones que proyectos en el pasado. Es que en el pasado ha habido proyectos tributarios con más de 1000 proposiciones, miles de proposiciones. Aquí son cerca de 250 proposiciones que se han venido estudiando, muchas incluso repetidas en temáticas, muchas pues son interesantes o algunas son interesantes. Vamos a ir viendo en la discusión y en el debate público cómo se pueden evaluar si deberían o no deberían estar en el proyecto final, garantizando, repito, y ese es nuestro compromiso, el equilibrio de nuestro proyecto, la simpleza del proyecto y las columnas vertebrales del proyecto. Ministro, y con base en lo que usted mencionaba de esas proposiciones que ustedes ya han podido estudiar, ¿cuáles de cierta manera podrían tener cierto apoyo del gobierno y cuáles definitivamente ustedes dirían, no, este proyecto no es para debatir este tipo de proposiciones? Yo creo que todavía estamos en esa etapa y yo preferiría esperar a que se dé el debate de la comisión de ponentes y de coordinadores y sobre todo de las subcomisiones que se han venido identificando antes de la ponencia de primer debate. Yo creo que una vez tenga yo ponencia de primer debate, podría decir, mire, recogimos estas por estas razones, estas no por estas razones, pero todavía estamos como en esa etapa y preferiría esperar a la ponencia de primer debate. Listo, ministro. Y con base en lo que usted ya mencionaba, ya agosto va casi por la mitad y aún no arrancan los debates de la tributaria. ¿La aprobación cree que se fue ya para septiembre o incluso se podría postergar más? ¿Qué tiempos tiene usted en el calendario? Yo sé que pues eso cambia también con el Congreso, pero más o menos, ¿cuáles son sus estimaciones? Yo creo que todavía seguimos en curso para tener una aprobación hacia finales de agosto o principios de septiembre. Obviamente va a ser muy importante el avance que se dé en el Congreso de la República, en las comisiones conjuntas, para que esto sea posible. Y el Congreso será el gran protagonista de que se logre ese debate lo más pronto posible. ¿Esperarían que esta semana se pueda dar o arrancando la próxima? Esta semana creo que ya no habría el tiempo para hacer debate, pero sí esperamos que la próxima semana demos un avance sustantivo. Gracias, ministro. Y la próxima pregunta que le quiero hacer es respecto al presupuesto. La inflación posiblemente se salga del rango meta del Banco de la República este año, superando el 4% anual. En los supuestos con los que se hizo el presupuesto 2022, la inflación prevista para 2021 es de 3% y la de 2022 de 2,8%. ¿Qué tanto desajusta esto el presupuesto y qué renglones podrían verse afectados? No, ahí hay que ser prudentes también en ver cuál es el comportamiento real de la inflación al cierre del año, porque todavía, si bien hay un aumento en este momento en la inflación, todavía las expectativas a un año, 2 años siguen siendo más o menos las mismas. Entonces hay que tener el cuidado de saber cuál es la expectativa a largo plazo, mediano plazo de inflación.
Claramente, pues si hay más inflación, pues seguramente afectará temas, por ejemplo, como aumentos atados directamente al IPC o atados a ese comportamiento de precios, en donde pues hay muchos relacionados, por ejemplo, con temas salariales, entre otros asuntos. Ministro, una más. ¿Se va a llevar a la Junta del Banco de la República la discusión de si se debe o no monetizar los derechos especiales de giro del FMI? Digamos, son 2.700 millones de dólares más 3.500 millones de dólares que más o menos va a pagar Ecopetrol. Ya, digamos, sería una suma bastante fuerte, digamos, para entrar al mercado colombiano y, digamos, podríamos ver un efecto totalmente opuesto al que estamos viendo hoy con el dólar. ¿Esa discusión se va a llevar o se tiene pensado dejarlas como reservas internacionales en las cuentas del emisor? Lo que nosotros hemos señalado es que de todas maneras tiene que haber una entrada de esos recursos como una reserva internacional. Eso es inevitable. Es decir, lo que contempla el Fondo Monetario Internacional siempre es que entra vía reservas internacionales. ¿Cuál es el uso? Es otra discusión. Y en este momento, en el trabajo conjunto que estamos haciendo con el Banco de la República, estamos identificando cuál pudiese ser el camino para poder hacer uso, utilización de esos derechos especiales de giro en el país. ¿Qué porcentaje Ministro, quedarían en el exterior en cuenta como reservas Todavía no hemos internacionales? llegado a ese nivel de detalle de identificar eso. ¿cuándo podrían tener detalle de cuáles serían esos usos que se le darían a los DEC? Los equipos están trabajando, los equipos técnicos del Gobierno Nacional y del Banco de la República para encontrar el procedimiento, porque también hay que encontrar una vía a través de la cual se pueda hacer uso de esos recursos, pero claramente hay un interés del gobierno en que pueda ayudarnos en nuestras necesidades como país. Ya debe de estar próximo al siguiente debate de la ley del proyecto de reforma al mercado de capitales. Digamos, ¿qué expectativa hay con ese proyecto? ¿Cuándo espera usted que se apruebe? Porque digamos que la tributaria opacó un poco, digamos, las otras prioridades que hay en el país en materia de agenda económica y pues digamos que ese es un proyecto que está muy esperado, sobre todo por la industria. Y quería contarle en qué va eso y cuándo espera usted tenerlo ya sancionado. Bueno, todos estos proyectos transitan siempre por las mismas instancias, transitan por las comisiones terceras, transitan por las plenarias, luego hay que ir viendo cómo se desarrolla la agenda legislativa. Para nosotros sí es una prioridad el proyecto de ley de mercado de capitales. Es un proyecto que va en la dirección de empezar a incorporar parte de las recomendaciones de la Comisión de Mercado de Capitales, garantizar inclusión financiera, por ejemplo, ordenar todo el tema de los mercados en varios de los sectores financieros, entre otros asuntos. Entonces, sí es un tema importante. Lo que tenemos que hacer es ir viendo cómo se maneja el tránsito, la agenda legislativa, dado que tenemos proyecto de inversión social, presupuesto nacional y este tema también. Los test verdes están planeados para septiembre. ¿Ya tiene, digamos, una fecha, primera semana, segunda semana de septiembre? Está claro que va a ser para el último trimestre, todavía no hay una fecha definida. Ya tenemos el marco de referencia, dimos un paso muy importante. Esta es una propuesta que va en la dirección de recoger hasta 2 billones de pesos para por lo menos unos 27 proyectos que se pueden ir desarrollando. Importante decir que con esto pues somos ese segundo país en América Latina que avanza en la emisión de bonos verdes. Importante también que es el primer caso emitido en mercados locales. ¿Ya tienen detalles si se va a hacer por subasta o sindicación, ministro? No, eso sí todavía no tenemos ese detalle. Ministro, la inflación de julio sorprendió a todo el mercado de 0,32. ¿A usted también lo sorprendió? ¿Esperaba un dato inferior? Digamos, se veía venir desde el staff del banco que tuviera una tendencia alcista. ¿Esperaban que de esta magnitud? Digamos, esperaban 4,1 para final de año y seguramente en agosto ya alcanzaremos el 4,1. Sí, hay un comportamiento al alza, digamos, de los precios. Sabemos que los últimos meses suelen tener inflaciones negativas. Vamos a ver si, dado la base que tenemos, va a ser así o no. Sí hay un comportamiento importante de precios. Es importante decir también que el crecimiento no se da tanto en la inflación básica, ¿no? Se da es asociada directamente a un tema de alimentos. Y yo creo que eso es importante decirlo porque ahí estamos recogiendo el impacto de lo que significaron los bloqueos de vías con motivo del paro y el efecto que eso tiene, que es un efecto muy complejo para la economía. Usted, digamos, en la última junta hubo 2 votos por subir 25 básicos. ¿Usted cómo ve esa opción? ¿Cree que ya está el momento para comenzar a recortar ese espacio, digamos, esa tasa expansiva? Esa pregunta no la puedo contestar porque entonces revelaría cuál es la línea de mi voto. Hubo No, porque 2 eso fue el votos. anterior.
Hubo 2 votos que efectivamente fueron en la dirección de decir que había que hacer un ajuste ya en la tasa de intervención monetaria, pues en la tasa de intervención, en la tasa de interés de intervención, y hubo 5 que consideraron que todavía no era prudente, pero que se veía cada vez menos margen de maniobra, si se quiere, para sostener la política expansiva monetaria que se ha venido sosteniendo de tiempo atrás. Y que esos últimos 5 señalaron que era indispensable recibir los resultados del PIB, que estamos esperándolos todavía, y 2, recibir también el comportamiento de inflación del mes, que ya se tuvo, ya se sabe un poco cuál fue el comportamiento. Con eso hay que ir estudiando cuál es el mejor camino en lo que viene a continuación. Entendería uno que los 2 que votaron en general, sin decir quién, en la dirección de hacerlo prontamente, pues seguramente acompañarían una decisión de modificar tasa de interés, y habrá que ver los otros 5 qué piensan respecto de esa decisión. La próxima semana se conoce el PIB. ¿Usted qué está esperando del segundo trimestre? ¿Cuánto espera usted que haya crecido la economía ese segundo trimestre? Pues yo espero que sea lo más alto posible para que yo logre crecer por encima del 6% este año. Ministro, una última pregunta. No le voy a decir cuánto va a ser el crecimiento del segundo trimestre. Ministro, una última pregunta. ¿Ya tienen fechas para los días sin IVA de este año? Finalmente, ¿sí serán para el último bimestre? ¿Lo planean para ese periodo? Dependemos de la aprobación de la ley de inversión social. Todavía no tenemos una fecha definida. Hay que ser cuidadoso en la fecha que se adopte, de tal manera que sea lo mejor posible de cara a la reactivación económica. Yo creo que ese es el propósito central de esa iniciativa. Lo más importante es que la ley es indispensable porque con ella yo puedo permitir la posibilidad del comercio electrónico con esa propuesta. Que estés bien. Gracias. Muy amable. Chao.